Ok, si sos ingeniero de software, ingeniero de datos, ingeniero en computación, científico en computación, eh, te interesa escuchar esto sobre el tema del IA y el asunto de, sobre todo, responder la pregunta si ya los programadores, los ingenieros, somos obsoletos con el advenimiento del asunto de la inteligencia artificial. Y la respuesta te la doy al final del video, pero primero vayamos construyendo la narrativa, el razonamiento que da a luz la respuesta que quiero compartirte. Yo creo que la gente que habla de esta manera demuestra una gran falta de entendimiento de lo que realmente está sucediendo. Por un lado, hay evidencias donde ponen a agentes como los de Anthropic, Cloud 4.5 Opus durante 30 horas y logran recrear toda una plataforma conocida como Slack. Sin embargo, Anthropic ahora está integrando cosas con Slack. ¿Por qué? Si lo pueden hacer ellos solos. Por otro lado, todos los modelos estos pasan millones de tests de estrés y de accuracy increíblemente bien, pero con testing data que es conocida. Cuando ponen a estos agentes todíticos, ahí estamos hablando los chinos, los europeos, que son poquitos porque los europeos se quedaron detrás de esta carrera, y todos los mayores que están en Estados Unidos, desde los más open source como Llama hasta los más comerciales como OpenAI y Cloud, y les dan $140,000 y les dicen: gánese esta plata si usted hace un sistema así operacional y funciona. Y resulta que después de meses de trabajar los agentes en forma autónoma, o sea, sin más que una petición, logran un 2,4% del éxito. Es decir, el éxito en los proyectos sigue siendo un factor humano. Entonces ya me entiende usted por dónde va la cosa. Hoy tampoco hay que cometer el error de pensar que la inteligencia artificial es una herramienta. No lo es. Un martillo es una herramienta. Ocupa un ser humano. Una impresora es una herramienta. Ocupa la decisión humana de qué imprimir. La inteligencia artificial es un servicio, un agente, es todo un ente artificial. Y como tal, cuando lo usamos, tenemos que tomar en cuenta que hay una cierta autonomía en lo que va a hacer. Entonces, las herramientas no hacen cosas autónomas, no toman decisiones de manera automática. No se trata de que la IA automatiza, eso es un lenguaje obsoleto. Hablar de que es una herramienta o solo es una plataforma o es para automatizar, eso lo podemos hacer sin inteligencia artificial. Y francamente no hubo mucho éxito en automatizar cosas que tienen que ver con entender el pensamiento y el razonamiento humano. Entonces la inteligencia artificial no es una herramienta, es algo que trabaja autónomamente. Y nosotros tenemos que reconocer eso para saber colaborar con ese ente autónomo, por un lado. Si bien es cierto, yo reconozco que la inteligencia artificial es súper útil y nos va a ayudar a todos a ser más productivos y a potenciarnos. Definitivamente no me suscribo a la idea de que el programador y el ingeniero de software murió. Eso creo que es una noción equivocada, es un gran no entendimiento de la situación que estamos viviendo. Y lo que sí es importante es que ya llevamos, vean, la inteligencia artificial llevamos décadas haciendo cosas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, ¿sí?, que es la que se produce en los grandes centros de datos a partir de entrenamientos de estos tecnócratas
como Google, como Facebook, como OpenAI, como etcétera, como Anthropic, como DeepSeek, Magnus, Mistral, toda esa gente viene trabajando hace unos 10 años y como por ahí del 2021 ya se empiezan a ver los primeros beta version de esa cosa. Entonces, si vos como ingeniero tenés, no sé, 35, 38 años de trabajar como yo, reconoces que eso pasó, porque eso acá sucede hace 10 años, eso no hace mucho sucedió. Entonces, si vos no te venís actualizando hace 10 años, te agarró tarde. Entonces, yo no creo que el programador desaparezca y el ingeniero desaparezca, para nada. Sí creo que muchos ingenieros que hasta ahora van a tomarse la molestia de ver cómo se actualizan con inteligencia artificial, etcétera, a partir de que esta cosa desde hace 10 años se viene dando, ya perdieron el tren y les va a costar alcanzarlo, y sí va a haber una gran obsolescencia de ingenieros y programadores que no se tomaron en serio su oficio, porque esto es un oficio como cualquiera. Un doctor igual va a las conferencias después de haberse graduado como médico y estar trabajando en la sala de urgencias. Un abogado también va a nuevos seminarios para ver qué hay de nuevo en el tema de legislación, y un arquitecto también se cultiva de otras culturas, de otras obras, de cómo están resolviendo ciertas cosas. Nosotros como ingenieros de software, si hemos adoptado el hábito de cultivarnos, entonces perfecto, nos va a potenciar. Pero si en este momento, enero del 2026, estás apenas cuestionándote si el asunto de la inteligencia artificial, yo creo que lo voy a planear para este año. Mae, tenés fácil entre 10 y 7 años de rezago y sos obsoleto. Sí estaría preocupado si sos esa persona, pero si sos un ingeniero que se mantiene, pues no. Ahora, si sos un ingeniero de software que sabe quién es Lionel Messi y quién es Cristiano Ronaldo, quiénes son las Kardashians, ¿sí? Sos un ingeniero de software que ve mucho entretenimiento. Y no hay ningún problema con eso. El problema es que dudo mucho que sepas quién es Andrés Karpathy o Boris Cherny, ¿ok? O Martin Fowler. Entonces, si no sabes quiénes son esos y los estás yendo a googlear y a buscar ahora, pues te agarró tarde. 10 años tarde con la inteligencia artificial. Y ahí sí yo encendería una alarma. Para el resto, creo que la inteligencia artificial nos va a potenciar. El reto que sí tenemos es el siguiente. Ahí definitivamente ya no se programa como antes. Eso sí, con la inteligencia artificial se murió. Tú no programas abriendo el editor o el BIM o el editor, el IDE, y empezando a programar. Eso, creo que eso sí cambió notablemente y se transformó. Tú no haces una tubería de datos empezando a escribir SQL y Python y programitas por aquí y por acá, manejados por un orquestador. Lo vas a hacer, pero no de esa manera y no con los hábitos que vos tenés. Esos hábitos sí cambiaron, ¿sí? Y cambiaron por una simple razón. La inteligencia artificial implica que tenemos que empezar a masterizar, a dominar una nueva capa programable de abstracción. Voy a repetirlo, es una capa programable de complejidad que nos ha insertado en el campo de ingeniería de software, la inteligencia artificial y los Large Language Models. ¿A qué me refiero con esa capa? Bueno, empecemos por los agentes y los subagentes. Cuando estamos programando y tenemos estos entes, agentes y subagentes, ellos hacen decisiones autónomas. ¿Cómo los orquestamos? ¿Cómo los dirigimos? Seguimos por el asunto de la especificación. Es decir, ya no llegas y le preguntas a un agente que te haga una tarea, sino que especificas todo un sistema desde el principio, toda una arquitectura. Y no una, varias. Y haces diferentes segmentos del repositorio con diferentes
arquitecturas, porque ya la distancia entre el diseño de arquitectura y la implementación se ha colapsado. Entonces vos puedes hacer 6 arquitecturas, probarlas y ver cuál de ellas sticks, funciona, y te quedas con esa. Entonces la verdadera arquitectura va a emerger no del diseño académico tuyo, sino de qué es lo que realmente resuelve el problema. Entonces, poder especificar el problema bien, ahí está el asunto de la nueva ingeniería. Y eso tiene que ver con cómo dirigir estos agentes y subagentes. Entonces, ellos esperan que uno utilice aquello como el prompt engineering, ¿verdad? Que es la nueva forma de programar, es el prompt engineering. Y nosotros, antes de llamarle prompt engineering, le llamábamos TDD, Test Driven Development, ¿verdad? Que es, primero haces las pruebas de todos los features que componen el sistema y luego vas haciendo el sistema y lo pruebas contra cada uno de esos features, con aquel ciclo bucle de red, green, pass. Entonces, para aquellos que no saben qué es eso, de nuevo, están atrasados, son obsoletos, pónganse las pilas. Pero esa capa programable de abstracción tiene que ver con eso. También esa capa programable de abstracción tiene que ver con, ya lo dije, el prompt engineering y la especificación. También con configuración, también el tema del Model Context Protocol, MCP, o Language Server Protocols, LSPs. Tiene que ver con el manejo de la memoria y las máquinas de estado, porque estos agentes al final pues, van a perder la memoria, van a perder dónde están ubicados, el contexto. Entonces esto de Context Engineering, Prompt Engineering, el tema de Memory en Modes es algo importantísimo. Y luego están los plugins, los tools, los slash commands, y luego hay toda una categorización que tiene que ver con estas herramientas y con la integración con el entorno de desarrollo que vos manejes, y luego cómo se integra eso con Git, cómo se integra eso con DevOps, cómo se vuelve eso MLOps. Es decir, al final, la conclusión a la que yo estoy llegando es que si vos anclaste el desarrollo personal tuyo, profesional, de tu oficio como ingeniero de software, como ingeniero de datos, como programador, como científico de datos, como científico de computación, si lo anclaste en una herramienta, estás jodido. Si lo anclaste en una nube, estás re jodido. Si lo anclaste en un framework, estás mega jodido. Lo que debiste hacer, y es lo que quizá todavía tienes tiempo hoy, es de anclar tu oficio como ingeniero de software a alto nivel, a arquitecturas, a conceptos como patrones de diseño, design patterns, ¿sí? A temas como best practices, y a pensar de manera sistémica y a entender cómo las arquitecturas se cohesionan para resolver un problema, y entender que la inteligencia artificial no es una herramientita, es una cosa autónoma que necesita la presencia, la intuición, la sabiduría, la conciencia de vos como programador humano. Entonces alguien por ahí llegó y me dijo, mira, tengo aquí Copilot, necesito que me des unos tips. Mae, yo no les puedo dar a ustedes tips. O sea, les puedo dar tips, y eso equivale a echar un poco de desinfectante en un río que está contaminado. No va a pegar, porque no se trata de tips, se trata de cosas tremendamente profundas, de toda una capa compleja, programable de abstracción. Y entonces eliges el tool, y entonces eliges el framework de IA, y entonces eliges el agente o los agentes, y entonces eliges la estrategia, el framework, del marco de trabajo. Antes no. Y ese es el tipo de upgrade, de actualización que tienes que hacer. Si en los últimos 10 años has estado haciendo lo mismo, programando igual, y todavía hoy te cuestionas este asunto, estás fácil, sin brete, sin trabajo, los próximos meses. Tenés que moverte. Entonces, la IA, mi respuesta a la pregunta original, ¿reemplaza a los ingenieros? Cero, para nada. No tiene cómo.
Lo que sí es modifica los métodos profundamente de cómo nosotros producimos software, cómo nosotros diseñamos y luego implementamos. Se colapsa esa barrera. Y se colapsa la barrera de tiempo, se colapsa los entregables, se hacen. Vos puedes definir algo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde está todo con el testing framework entregado para la versión beta. Un feature completo, integrado a producción. Pero tenés que saber de los procesos de ingeniería, tenés que saber de los procesos de software y de datos. Así es que no nos reemplaza, pero sí va a haber una gran cantidad de ingenieros que están en estado de obsolescencia ahora. Así es que mi llamado es, póngale candela y disfrute. Yo tengo 60 años casi, tengo un par de meses de cumplirlos. Y yo disfruto cada día que yo programo. Y yo abro la terminal, soy un tipo Mr. Robot Hacker Level. Y entiendo este asunto de la inteligencia artificial de manera muy, muy profunda. Por lo menos me esfuerzo en entenderlo. Entiendo muchas cosas que no entiendo. Es decir, hay cosas que no entiendo y las reconozco. Y estoy en ese proceso. Pero no se equivoquen. No es una herramienta, no es una plataforma. Es un agente, un servicio autónomo que sí necesita de vos, pero necesita una versión diferente de vos. Carpe diem. Que Dios te bendiga.